América Latina sufrió los embates del neoliberalismo. Alto nivel de endeudamiento externo, destrucción de los aparatos productivos y las economías regionales, deterioro de la salud, la educación, la justicia, las condiciones laborales. La propuesta de este programa es observar, analizar qué pasó con los medios de comunicación. Para esto hemos logrado testimonios en el marco de la Cumbre de los Pueblos y del Foro Social Mundial que se realizaron meses atrás en Brasil. Y además nos acompaña en los estudios el doctor en Comunicación Social, investigador del CONICET y docente universitario, Martín Becerra, quien además es una persona de reconocida trayectoria en la investigación en este campo y en la permanente búsqueda de datos y comunicación con la sociedad para poder informarla acerca de todo esto que pasa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Esto primero que mencionamos. Sí. Decimos que pasaron muchas cosas en el terreno de la política, de la economía, de lo social y también de lo cultural. ¿Tiene una mirada sobre el mundo de los medios? Sí, yo diría, complementando esta presentación, que es difícil pensar que los planes económicos que se llevaron a cabo en América Latina pudieron haber tenido el éxito y la eficacia en su implementación que han tenido, en muchos casos dejando de lado y irrumpiendo sobre una tradición que tenía décadas en un sentido opuesto, es decir, de cultivo de la solidaridad, del cuidado de la población. Es difícil pensar que los planes neoliberales se hayan llevado a cabo sin el acompañamiento de un sistema de cultura industrializada en la cual los medios de comunicación tienen un protagonismo ineludible, ¿no? Hay quienes plantean que para ser posible todo lo que se hizo, hubo una suerte de derrota cultural de nuestros pueblos. Sí, sí. Desde luego una transformación del sistema de medios que ocurrió en todos los países, acompañando transformaciones culturales de gran envergadura. Este quiebre que en otras regiones del mundo suele ser ilustrado con la caída del muro de Berlín, en nuestra región, en América Latina, tiene probablemente otras causas y desde luego otros efectos y otras consecuencias. Y de nuevo, el cambio del sistema de medios, que en muchos de nuestros países ocurre en la bisagra, en el cambio de década del 80 al 90, es un cambio que acompaña y que es muy funcional a los planes económicos que se van a desarrollar durante la década del 90. Te propongo ahora que escuchemos nuestros primeros testimonios. Los medios hoy están controlados por los propietarios de los medios. Ya no podemos decir los medios son estos espacios donde se aglutinan los comunicadores con una capacidad profunda de comunicar los hechos. Yo creo que aquí hay una interferencia entre propiedad, propietario y proposición del propietario ante los hechos también. Es que las ondas del espectro radioeléctrico siguen siendo la gran disputa. Y yo creo que ahí es donde está la máxima concentración. Los años 90, nuestros gobiernos, con el consenso de Washington, desgraciadamente, privatizaron mucho de estos recursos, que son recursos de la humanidad, así como privatizaron las empresas telefónicas. Y hoy día yo creo que hay un arrepentimiento de haber hecho lo que se hizo, y esas ondas están en manos de transnacionales. El espectro es un bien común, humanitario, nos pertenece a todos, pero es finito. Al ser finito, los estados tienen la obligación de legislar de manera ecuánime. Y creo que eso no ha ocurrido y creo que es un obstáculo para la democracia. Pero es una lucha tremendamente desigual porque los medios concentran no únicamente el monopolio de la información, sino que forman parte del aparato económico de los países. Entonces están ligados a otros negocios, a monopolios, es decir, al negocio de la información. Testimonios
de nuestra América Latina morena que hablan de concentración y que hablan de una muy poco equitativa distribución del espectro radioeléctrico. ¿Coincidís? Sí, totalmente. Y me parece que hay en algunos de estos testimonios muy claramente explicada cómo la propiedad de los medios de comunicación no es inocua, no es neutra, ¿no? Es decir, hay intereses, en los medios de comunicación se conjugan intereses económicos vinculados con la propiedad y también, por supuesto, contenidos simbólicos, contenidos culturales. Y esa interferencia hace ruido constantemente, ¿no? Si resuelvo una empresa que gana dinero y además tengo un acceso privilegiado a la mente de las personas, de alguna manera tengo un poco resuelta la dominación. Sí, porque además eso conduce a tener un acceso privilegiado también a todas las fuentes de poder, porque eso conduce también a que haya ciudadanos de primera que tienen participación accionaria en medios de comunicación y el resto de la población que no tiene las mismas reglas de juego ni las mismas posibilidades. Eso resiente el pacto democrático. Vamos a ir ahora a una pausa, después te voy a proponer que nos des algunos datos que grafiquen para el televidente cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con la concentración y la falta de democracia en los medios de comunicación en nuestra región. Los medios están desarrollados, están muy vinculados al poder económico, tal es así que el grupo Bierzi maneja Telefuturo, vinculado con Televisa, tiene su canal de cable multicanal, tiene sus cadenas de radio AM y FM y también tiene su medio impreso que es Última Hora. Y además de eso tiene una cadena de supermercados y otro tipo de silos para acopio de soja. Está vinculado, es un grupo muy fuerte económicamente actual. Resulta evidente que los grandes grupos de la comunicación en nuestra región se han involucrado de manera directa también en la nueva economía y que por lo tanto hay una relación con los grandes grupos económicos. No obstante, te pedía tratar de brindar algunos datos que tienen que ver con una investigación que ya has realizado y has presentado y con otra que están llevando adelante con Guillermo Mastrini. Sí, nosotros trabajamos sobre la estructura y la concentración de las industrias culturales, incluidos los medios de comunicación, en América Latina, en los distintos países de la región. Intentamos medir, o sea, asignar un valor numérico, indicadores, con una misma metodología para todos los países para saber qué tan importantes son estos procesos de concentración, porque naturalmente todos los ciudadanos sabemos que efectivamente hay una gravedad en el proceso de concentración, pero como no estaban hasta este momento comparados, no sabíamos si eran muy importantes o si se habían agudizado, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro trabajo de investigación marcamos una tendencia, estudiamos esa tendencia, y lo que advertimos es que se trata de una situación estructural, es decir, nosotros decimos, no es un fenómeno meteorológico, no es que hoy está lloviendo, entonces hay concentración y hace 4 años no era así, o dentro de 4 años puede que no sea así. No, esto es una situación de la estructura de nuestras industrias culturales. Más del 80% de los medios de comunicación están en manos de 4 empresas, en promedio, en la región. Esto significa que solo 4 grupos económicos, en promedio, tienen un acceso privilegiado a la producción y circulación de todo cuanto nosotros vemos, oímos y leemos en materia de información, de contenidos, de entretenimientos. Y este índice de concentración, superior al 80%, en cualquier otra región del mundo, dispone medidas políticas
anticoncentración, ¿no? Es decir, dispone la necesidad de que el Estado y la sociedad en su conjunto se involucre para evitar que haya algunos pocos actores con mucho poder de fuego en materia de producción de información, de contenidos y de entretenimiento, y el resto de una sociedad que está expectante y espectadora, ¿no? Consumiendo esos contenidos. Vos dabas un dato, primero una recomendación de Naciones Unidas Sí. que leí, Sí. al que hacías referencia, y en el caso concreto de Argentina planteabas que los 4 principales grupos infocomunicacionales manejaban algo así como el 83% de los Efectivamente. contenidos. Sí, sí. Y esto es así. En general, en los estándares internacionales se estima que cuando los 4 principales grupos superan la barrera del 50% del mercado, ya hay una alerta, es decir, ya constituye una situación preocupante y esto, como digo, activa la participación de la regulación del Estado en todos sus poderes, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial, para evitar esa influencia, que es una influencia dominante, perjudicial, para la diversidad de voces. Entonces, y esto, como bien señalabas, nosotros lo detectamos, lo constatamos en la Argentina y lo venimos constatando. Es decir, no es, por esto manifestaba que no es solo una investigación de un momento coyuntural puntual, sino que se trata de una investigación que nosotros realizamos cada 4 años y ya tenemos una tendencia a lo largo de todo lo que va de este siglo. Bien, al principio de este bloque escuchábamos un testimonio de lo que sucede en Paraguay. Ahora nos van a hablar representantes de los movimientos sociales de Colombia y de Argentina. En Colombia hay una enorme concentración del poder en los medios. Hay 2 canales privados en poder de grupos económicos. Hay un solo periódico de cubrimiento nacional, que es el periódico El Tiempo, que ha sido patrimonio tradicional de una familia de la élite colombiana, que ahora ha sido cedida una parte al grupo español. Hay 2 canales de televisión independientes que tienen cierta capacidad crítica. Nosotros somos muy críticos del papel de los medios de comunicación. Estamos hablando de los medios de comunicación masivos, los multimedios. No juegan un papel en favor de ayudar a resolver la crisis. Generalmente hacen políticas de generar pánico, de generar más confusión. Martín, ¿podríamos decir que en este proceso de concentración de los medios de comunicación también hay un fenómeno de extranjerización? Sí, que se produce a partir de la década del 90 con la apertura indiscriminada, digamos, de la economía en general, y también para el sector de las industrias culturales esto también juega en América Latina. Hay presencias nuevas en los últimos 15 años, quiero decir, de grandes grupos a escala iberoamericana. Algunos tienen sede en los países latinoamericanos, son grandes grupos como Televisa, Globo, Clarín, Cisneros, Mercurio, y otros de escala iberoamericana, como decíamos, Prisa, Telefónica, que tienen intereses en distintos países, ¿no? Entonces, acá se conjuga la concentración de la propiedad con la extranjerización de parte de la propiedad del sistema de medios y con la centralización de la producción de los contenidos, ¿no? Es decir, la concentración tiene su contracara rápidamente en la centralización geográfica en muchos países, en la Argentina esto es así, de la producción de los contenidos, ¿no? Entonces tiene consecuencias directas sobre la diversidad de contenidos, también a nivel regional, también a nivel geográfico, también a nivel de provincias, de municipios, de comarcas, y tiene también un correlato en el cercenamiento, el cierre de fuentes de trabajo y de perspectivas. En la República Argentina, promediaba la década del 90, en esa etapa de concentración, transnacionalización de los medios, la otra cuestión que quedó claramente reflejada fue la destrucción de las posibilidades de producción regional. Totalmente. Hoy lo que se consume en la Argentina y en muchos otros países de la región es lo producido en la zona metropolitana de su capital geográfica. Y el resto del país está
condicionado a recibir estos contenidos que no lo representan ni cultural, ni política, ni económica, ni étnicamente en muchos casos, ¿no? Entonces esto es una consecuencia de la que hay que tomar nota. Con la consecuente pérdida de defensa de los valores de identidad, cultura de cada una de las regiones y de la información que más necesitan. Muchas veces los bombardean con cosas que pasan en otros lugares del mundo o del país y no tienen información sumamente necesaria de lo que pasa muy cerquita. Exactamente. Y esto, de nuevo, habría que relacionarlo con la concentración, la centralización geográfica. Habría que relacionarlo con la concentración de la propiedad, porque todo deriva de una economía en la escala de operaciones de los medios. Es más económico producir todo en un solo centro geográfico y distribuir esos contenidos con redes digitales, ¿no? En instantes continuamos con el doctor Martín Becerra y testimonios de América Latina sobre lo que sucede hoy con nuestros medios de comunicación. Sin dudas, otra característica del presente de la región es el descrédito que la actividad política tiene hacia la sociedad. Hay quienes expresan que los medios de comunicación han hecho un esfuerzo importante en bastardear la actividad política y seguramente también ha habido mucha complicidad para esto de la dirigencia política. ¿Vos entendés que se presentan los grandes medios de comunicación como actores políticos? Sí, son actores políticos, operan como árbitros muchas veces, o sea, se erigen en un lugar de arbitraje del juego político, de la dinámica política, con algunas, yo creo, importantes características, que es que los medios no interpelan a los ciudadanos como tales, sino que los interpelan como consumidores. Y el negocio de los medios es vender una tanda publicitaria y tener más rating. Por lo tanto, en la ilusión de que los medios se convierten en representantes políticos, ocurren distorsiones de las características propias de la representación política que conviene señalar porque modifican el juego de representación y de expresión política de la sociedad. Si la sociedad se representa políticamente a través de la palabra de los medios de comunicación, ahí aparecen algunos problemas ciertos. Paquini Durán decía en un texto de los años 80 que los medios de comunicación, de los poderes que existen en la sociedad, de los poderes formales que existen en la sociedad, es el único que tiene tanto poder y que no tiene ningún tipo de carácter mandatario. Es decir, nadie le otorga un mandato, como no sea el mandato del rating, ¿no? Y ahí se abre una brecha importante. Y coincido con que existe, desde luego, una relación muy dialéctica, muy de ayuda mutua entre el desprestigio del estamento político y el rol que empiezan a ocupar los medios de comunicación. Hay periodistas que a veces hasta parecen fiscales, Sí. más que cronistas en situaciones policiales o en situaciones de hechos de corrupción, Sí. etcétera, etcétera. Sí, muchos periodistas, no digo la totalidad, sería realmente injusto, pero muchos periodistas reemplazan la descripción del hecho, de la noticia, del acontecimiento, por la condena. Entonces uno muchas veces en radio escucha o en televisión observa cómo expresiones tales como qué horror, qué barbaridad, se convierten prácticamente en el continuo de los comentaristas televisivos o radiales, lo cual a veces impide realizar una buena descripción, una buena presentación de los hechos y que el público saque sus propias conclusiones. Pero para eso habría que tener por lo menos cierta equidistancia respecto, por ejemplo, de las fuentes que se utilizan, y sabemos que los medios de comunicación son muy poco plurales en la cantidad de fuentes que utilizan. Y esto tiene que ver con su rol político. Como son actores políticos, habría toda investigación que analiza la cantidad de fuentes que utilizan los medios de comunicación y cómo construyen su agenda noticiosa revela esto. O sea, la muy poca cantidad de fuentes y la fuerte tendencia que tienen estas fuentes
a sobrerepresentar a un grupo político, a un grupo económico, en detrimento del resto. Te propongo que escuchemos otros testimonios alrededor de esta cuestión. La gran preocupación es que muchas veces los medios, ya sea los diarios escritos o también algunos canales de televisión, porque son propiedad de personas privadas o de grupos económicos, realmente tergiversan los acontecimientos y no ayudan a conocer la realidad profunda. O en otros casos, sabiendo que en muchos sectores populares o de clase media las personas viven agobiadas por los problemas económicos y no tienen capacidad crítica para detenerse a reflexionar, asistir a una reunión, estudiar un libro. Entonces prefieren las telenovelas, digamos, ¿no? O como se dice en Chile, no sé si en Argentina, la farándula. Entonces, millones de personas están entretenidas todas las tardes en cosas que no son reales, en problemas que son artificiales o creándole ilusiones y apartando a la gente de una posición crítica, de un análisis de la realidad. Ahí, de hecho, hay prensa conservadora que ataca. A veces con razón, hay que decir, hay cosas, nosotros creemos en la libertad de expresión y eso es bueno, pero sí, muchas veces son críticas que tienen un contenido ideológico, ¿vale? Es decir, se nota que son sectores que se oponen, por ejemplo, a la reforma agraria, ¿no? O sea, hay un contenido ideológico, no tanto de, digamos, por la buena o mala acción del gobierno, sino por la orientación, la dirección que está teniendo nuestro gobierno. Y bueno, es un tema de luego insalvable en el sentido que los sectores que piensan en forma conservadora van a seguir con una crítica por una cuestión más ideológica que programática, por los hechos. Yo creo que los medios son una forma o un instrumento de la política, esencialmente. Porque los medios dibujan una idea sobre la sociedad, sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo, sobre lo que es ético y no es ético, sobre lo que es importante y no es importante, sobre lo que debe ser marginal, sobre lo que debe ser principal. Y todo ese dibujo es la política. Entonces los medios en ese sentido son supremamente políticos porque tratan de moldear o moldean la actitud de la gente ante la sociedad, y la política no es más que una actitud de la gente ante la sociedad. Hace muchos años, un teórico muy importante de la comunicación, Marshall McLuhan, planteaba que los medios de comunicación no lograban decirle o indicarle a la gente acerca de cómo tenían que pensar, pero sí de qué tenían que pensar. Los medios de comunicación en la sociedad actual tienen la capacidad de fijar la agenda de nuestro debate. Quedó muy claro durante el episodio vivido en 2008, lo que denominaron la crisis del campo, el conflicto del gobierno con el campo, la inmensa capacidad que tienen de tematizar a la sociedad. Por eso es importante que discutamos sobre los medios de comunicación y sobre el rol que tienen en la sociedad contemporánea. Volvemos en unos instantes. Los medios de comunicación
hace tiempo dejaron de ser simplemente transmisores de noticias para ser elaboradores de contenidos y de políticas. Las agendas de los países, en muchos casos, los dictan las empresas periodísticas. A propósito de la inseguridad, tema que en los medios de Argentina es tapa de diarios, títulos de noticieros y muchos minutos de radio, Beatriz Sarlo decía, sin duda que hay un trabajo en la gestación sobre la sensación de inseguridad, porque, por ejemplo, se muere mucha más gente en accidentes automovilísticos. Exacto. Y sin embargo, no se muestra de esta manera. ¿Qué reflexión podemos hacer alrededor de estas cosas? Yo quisiera relacionarlo con algo que vos también habías mencionado, que es que los medios de comunicación indican fuertemente la agenda sobre los temas acerca de los cuales la sociedad discute. Y eso implica también una agenda de ocultamiento, es decir, hay una agenda de lo visible, lo que aparece, y esa decisión, que cualquiera que es periodista sabe que se corresponde con un interés de tipo editorial, es decir, un criterio de qué es noticia, supone también dejar de lado otras noticias. Entonces, hacer tan visible, generar una visibilidad tan protagónica de la cuestión de la inseguridad, con las connotaciones que esto tiene, la inseguridad solo referida a delitos violentos, generalmente estigmatizando a sectores populares, que son la fuente, sectores populares y juveniles generalmente, que son la fuente del malestar por la inseguridad, supone entonces dejar de lado otros temas que podrían eventualmente también ser concebidos como de inseguridad. Una es, por ejemplo, el hecho de que los accidentes de tránsito en nuestros países forman parte de las primeras motivos causales de muerte y de accidentes en la población, pero también los accidentes laborales, también las muertes por prácticas abortivas clandestinas. Es decir, hay un conjunto de situaciones que se podrían equiparar al de la inseguridad por comisión de delitos violentos y, sin embargo, curiosamente no aparecen en la tapa de los diarios. Incluso hay magistrados, hay integrantes de los máximos tribunales de justicia que advierten con preocupación que la tematización de la inseguridad, tal y como está hecha en nuestros países, no es solo un fenómeno argentino, esto es general en todo el continente. Esta tematización de la inseguridad tiende a presionar al aparato judicial en torno de una agenda que no es la agenda que los propios jueces reciben de las causas que se inician por distintos hechos delictivos que no tienen que ver, insisto, con ataques o muertes de tipo violento. Sin, por supuesto, menospreciar que esta fuente de delitos existe. Esto es así. Hay quienes afirman que los medios de comunicación a veces son más peligrosos por lo que no dicen que por lo que dicen. Claro, sí. Y uno puede... este tema yo creo que es uno de los temas más ricos para el análisis de los medios de comunicación, porque uno efectivamente puede encontrar alguna diferencia en la política editorial visible según tome distintos medios de comunicación. Pero en general hay mucha coincidencia sobre lo que no dicen los medios. Es decir, puede que existan diarios que tengan un menú editorial diferente según el día de la semana que tomemos, como ejemplo de comparación. Pero en general los diarios son muy similares a la hora de analizar todo lo que no incluye esa edición. Y eso, la verdad que sería necio no vincularlo con intereses de tipo económico, de tipo político y también con una cierta inercia de tipo profesional, de qué significa noticia y qué no significa noticia, que es algo que yo creo que muchas veces los profesionales de la noticia, los periodistas, lo adoptan acríticamente, ¿no? Entonces, no le voy a decir a mi jefe que vamos a tratar un tema vinculado con delitos económicos porque ya sé que no lo va a publicar. Entonces, ahí opera mucho a veces la autocensura. Vos fíjate que en esta etapa de tanta penetración de la televisión, en esta etapa de una cultura de consumo del audiovisual importante, se reclaman cámaras que puedan mostrarle a la sociedad
un juicio, un debate parlamentario cuando es de sumo interés, hay cámaras que denuncian hechos de corrupción. Sin embargo, no se puede mostrar a la sociedad el proceso de edición de un medio. Si hay una línea que es la realidad y hay unos señores que están sentados sobre esta realidad diciendo qué se sube y qué no se sube, esto, cómo se realiza ese proceso, se oculta. Sí. Y esto es también un punto central para pensar el rol que hoy tienen los medios, porque los medios son verdaderamente muy inquisidores, muy celosos de demandarle transparencia al estamento político, al estamento judicial, por ejemplo, pero no son tan celosos, todo lo contrario, a la hora de brindar información sobre sí mismos, ¿no? Entonces, al revés, hay mucha opacidad de los medios cuando tienen que tratar temas que hacen a los propios medios. Puedo agregar algo más muy breve, que es, en muchos de nuestros países, diputados, senadores, contra lo que la ley dice, poseen titularidad o a través de testaferros, pero esto es público y notorio, de medios de comunicación. Nunca he visto una investigación periodística sobre este tema en los medios de comunicación. Bien, vamos a escuchar un nuevo testimonio. Creemos, estamos disuadidos que los medios masivos de comunicación están colocando agenda y que no es la agenda que para nosotros es importante colocar, que tiene que ser una agenda de discusión y no una agenda de distracción o la agenda, digamos, de otros poderes que quieren colocar temáticas, a nuestro juicio, distractoras de lo importante. Y en el caso boliviano fue muy claro. Hubieron medios profundamente alineados con una propuesta que era fundamentalmente lo que llamamos nosotros la media luna en el país, que es todo el sector de los propietarios de grandes tierras, accionistas bancarios, grandes ganaderos, que están intencionados fundamentalmente en mantener sus propiedades, en que no se discutan sobre los temas de la defensa de los recursos naturales o la defensa del derecho a la tierra, la defensa de los bosques. Por ejemplo, estoy dando ejemplos así muy sueltos. Martín, la sobreabundancia de información no significa que la sociedad tenga mejor información y mucho menos la que necesita. Exacto. En estas sociedades, llamadas sociedades de la información, a veces la sobreabundancia de información es perjudicial, porque efectivamente conduce a una especie de relativización de la importancia de todas ellas, ¿no? Hay un torrente de información que muchas veces las sociedades no pueden jerarquizar, valorizar, detenerse a valorar en su justa medida y efectivamente a veces puede ser una estrategia incluso para disimular ciertos acontecimientos. Vos que trabajás en el ámbito universitario, ¿de qué manera se puede comenzar a trabajar para que la sociedad tenga la posibilidad de decodificar esa carga informativa que recibe cotidianamente? Yo pensaría en dos extremos. Un extremo es el de la alfabetización cultural, informacional, vamos a decir, que tiene que ver con la incorporación de la situación de los medios de comunicación desde la escuela, ¿no? La escuela no ha actualizado mucho su currículum en función de la socialización multimedial que tienen los propios chicos en casi todas nuestras sociedades. Esto en un extremo. Y en el otro extremo, la regulación del sistema de medios y de industrias culturales en general para promover, para incentivar, para estimular, para premiar la diversidad y la pluralidad. Creo que son dos caras que pueden favorecer esta situación. Muy bien, dentro de algunos instantes continuamos con todos ustedes.
Continuamos en diálogo con Martín Becerra alrededor de los medios de comunicación y América Latina. El belga Armand Matelar plantea que la falta de pluralidad en la propiedad de los medios conlleva a la falta de pluralidad en los sentidos que estos ofrecen. Sí. ¿Compartís? Totalmente, y es algo que está en la base de buena parte de la legislación que hay en países europeos y en el continente americano, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Garantizar diversidad de propietarios, no solamente esto significa individuos distintos, sino también distintas lógicas de operación de los medios por parte de los grupos que los operan, por ejemplo, algunos comerciales, otros no comerciales, comunitarios, cooperativos, estatales, para estimular que haya diversidad de contenidos en los medios. El dirigente Virgilio Hernández del movimiento Pachakutik del Ecuador nos decía hace algún tiempo en un reportaje que las organizaciones sociales y todos aquellos que luchaban por modificar las reglas del juego en sus sociedades pensaban en las cuestiones electorales, pensaban en las cuestiones armamentísticas, pero que tardaron mucho tiempo en entender que era clave la disputa por el sentido y que en esta idea de lograr mecanismos que permitan disputar los sentidos, los movimientos sociales de nuestra región vinieron muy de atrás, demoraron mucho. Sí, yo creo que eso tiene que ver con lo que vos señalabas al principio, Sergio, que es una suerte de derrota cultural. Si uno piensa a fines de los años 60 y principios de los años 70, los movimientos que eran sociales y políticos, que postulaban una transformación de los países o de los ordenamientos económicos y políticos de los países, tenían muy incorporada la cuestión de los medios de comunicación y los procesos de transformación política que se dieron en esas décadas 60, 70 en América Latina registran esta marcada preocupación por el rol de las industrias culturales, de los medios de comunicación. Pero creo que fundamentalmente a partir del retroceso que implicó los procesos dictatoriales en nuestros países, en muchos de nuestros países por lo menos, el tema de los medios, el tema de la cultura industrializada fue dejado de lado y costó mucho y sigue costando a mi juicio que los movimientos sociales y políticos comprometidos con una distribución más justa de los bienes y servicios asuman la importancia capital que tiene la disputa por el sentido, ¿no? Lo nuevo en materia tecnológica, ¿crees que ha contribuido y que va a contribuir aún más para la democratización de la información? Yo creo que hemos caracterizado hasta ahora como centralizado, concentrado al sistema de medios de comunicación en países latinoamericanos, pero al menos a mí me faltó señalar que efectivamente para caracterizarlo también hay que dar cuenta de que es convergente, es decir, que hay un proceso de convergencia tecnológica. Pero me parece que la tecnología, lo demuestra la historia de los medios de comunicación, está subordinada a las reglas de juego que rigen en el sistema de medios de comunicación. Es decir, pensar que la tecnología por sí sola va a democratizar un sistema que por definición no es democrático, yo creo que es ilusorio y es un poco cándido. Me parece que la tecnología puede ayudar a un proceso de democratización si se inscribe en un replanteo de las reglas de juego. Si no, va a fortalecer a los que ya están mejor parados. Puede ser una oportunidad para terminar de consolidar el privilegio de esos pocos o lograr por fin que el avance tecnológico esté puesto al servicio del desarrollo humano y social. Exactamente. Y eso también hay, me parece, ejemplos muy elocuentes a lo largo de toda la historia del sistema de medios de comunicación. Sí. Vamos a continuar escuchando lo que nos dicen quienes trabajan en el día a día de América Latina en organizaciones sociales de esta región. Olha, a concentração dos meios de comunicação é dos espaços muito difícil. Eu acho que é a mesma importância da disputa contra o latifúndio, de você mexer na estrutura fundiária, tem praticamente, eu acho que quase o mesmo peso. Você também está mexendo numa concentração de fato. São grupos, são monopólios que detêm os meios de informação, de comunicação e que não abrirão mão
porque também é um jeito de educar, né, de estar interferindo na educação do povo, né, das crianças, da juventude, do idoso, enfim. É um meio fundamental da formação da consciência do que a gente quer. El segundo aspecto a tener en cuenta, por lo menos desde nuestra perspectiva, es que hay que trabajar profunda y seriamente en comunicación y en cultura. El proceso neoliberal que sacudió a nuestros países, que destruyó a nuestros países, atacó a la cultura y utilizó la información como herramienta. A mí me parece que lo interesante es los monopolios como de los imperios creen que van a perdurar todo el tiempo y están muy equivocados. Pueden tener un auge, pero también están teniendo unas caídas importantísimas. Pero no van a ser solo, si no se van a caer solitas. Aquí lo más importante es la perspectiva que adoptemos las organizaciones sociales para, repito, presionar y acabar con el monopolio o reglamentarlo, disminuirlo, pero la otra es la creación de nuestras propias autonomías, la creación de nuestros propios medios o la intermediación para hacer simplemente que se cumpla una cosa que es la Convención de Diversidad Cultural, que es una convención de Naciones Unidas que apenas tiene un año, o la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas, o simplemente los convenios de derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Uno de los movimientos, sin dudas, relevantes de los últimos años en América Latina ha sido el movimiento Sin Tierra, movimiento que ha trabajado mucho la temática comunicacional, al menos hacia adentro del propio movimiento. Lucía Barbosa hablaba del rol de los medios de comunicación, de cómo interfieren en la educación de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos y cómo trabajan como formadores de conciencia. Sí, porque yo creo que en un movimiento como el de los trabajadores sin tierra, lo que aparece es la necesidad de reflexionar sobre el poder, digamos, que tiene el sistema de medios. Por ellos han sido muy estigmatizados por el sistema de medios, muy invisibilizados, muy tergiversados en sus reclamos por el sistema de medios en Brasil, y me parece que esta buena reflexión es fruto también de esa experiencia. Es interesante, además, aludíamos a esto un poco cuando hablábamos de la relación entre medios de comunicación y estamento político, ¿no? Pero en la medida en que un conjunto de instituciones contemporáneas van perdiendo los sentidos fuertes que tenían, la familia, la escuela, el Estado, el sindicato, ¿verdad? Los medios de comunicación, digamos, tienen una creciente, una cada vez mayor importancia en la estructuración identitaria, digamos, en la estructuración de valores. Y los niños en América Latina están un promedio de 5 horas diarias frente a la televisión, los 365 días del año. Mientras que al sistema educativo formal solo asisten entre 150 y 200 días al año, depende del país. 4 horas. 4 horas por día o 5 horas por día. Es decir, de modo tal que la influencia de los medios, efectivamente, en la formación de esos individuos, es central. Hay un tema en el que quiero subrayar, ¿no? Sobre todo para que se entienda la gravitación que esto tiene. Vos mencionabas el promedio de asistencia frente al televisor y el promedio de asistencia ante la escolaridad. Sin embargo, un padre, una madre, a una maestra que le hable a sus hijos de sexo o de alguna cuestión que le moleste, le va a ir a reclamar. Al televisor no se le reclama. Exactamente. Al contrario, es una especie de niñera electrónica y entonces los padres descansan también, cierto, hay que decirlo, digamos, también por la urgencia, por la dinámica que tiene la vida y la disfuncionalidad de las relaciones sociales familiares en muchos casos, ¿no? Entonces, ahí el rol de la televisión, no solo de la televisión, pero también de la televisión, es fundamental y en consecuencia adhiero a las palabras de la compañera Lucía Barbosa. Lucía Barbosa, porque efectivamente
sobre todo en la niñez, yo diría es una población vulnerable, ¿no? Es una población más vulnerable que la población adulta probablemente porque bueno, tiene un nivel de credibilidad y un pacto de lectura, un pacto de comprensión con los medios de comunicación distinto al que podemos tener los adultos. Vamos a nuestra última pausa y en instantes estaremos intentando llegar a alguna conclusión con el doctor Martín Becerra. Damián Loretti, quien también ha escrito sobre todas estas cuestiones y con quien hemos compartido muchos debates, siempre recuerda una frase mexicana que dice: perro no come perro. Los medios de comunicación no hablan de sí mismos, no se analizan. ¿Te parece importante que podamos desarrollar este tipo de espacios y que además vayan increciendo para tratar de que la sociedad entienda que cuando discute de estas cosas, discute de cosas que le son sumamente importantes? Totalmente. El debate sobre los medios ha estado en nuestras sociedades muy enclaustrado, ¿no? Muy enclaustrado en un grupo de entendidos o en una corporación, y no es un asunto de una corporación. Esto es un problema que atañe al conjunto de la sociedad. Esto tiene que ver con cómo estructuramos nuestro espacio público, nuestro espacio común, nuestro espacio visible, nuestro espacio compartido. Los medios de comunicación operan permanentemente sobre las representaciones que nosotros tenemos acerca del resto de la sociedad, y entonces discutir sobre ello es elemental para que nosotros podamos tener un mejor espacio público del que actualmente tenemos. En América Latina uno observa que hay una mirada distinta de los estados hacia el tema comunicacional. La ley de responsabilidad social para radio y televisión de Venezuela, todas estas decisiones de Evo Morales en Bolivia, dando vida a un montón de radios comunitarias, la presentación de los proyectos de ley en Chile, avances legislativos también alrededor de la cuestión comunitaria en Uruguay, un desenvolvimiento distinto de los medios públicos en Brasil, sobre todo de los medios públicos y la relación con los medios electrónicos, y la República Argentina también ha colocado en debate la idea de dar por tierra con la ley de la dictadura y presentar ante la sociedad una nueva legislación en materia de comunicación audiovisual. Sí, creo que es difícil, aunque hay personas que se oponen, pero es difícil oponerse a la evidente necesidad de un cambio en la reglamentación, en cómo los estados regulan en nuestros países y particularmente en la Argentina al sistema de medios de comunicación. No solamente porque las leyes vigentes son leyes muchas veces sancionadas o decretadas durante gobiernos dictatoriales, sino además porque son muy antiguas y porque consolidan un sistema que uno podría llamar de feudalismo mediático, en donde el medio de comunicación o la licencia de un medio de comunicación es una especie de título de nobleza que uno adquiere y no pierde nunca, y no tiene que rendirle cuentas a nadie de lo que haga con ella. Y en realidad son licencias, como sabemos,
cuya administración realiza el Estado, pero la propiedad es del conjunto de la sociedad. Entonces, pensar en nuevas reglas de juego para sociedades democráticas en el siglo XXI respecto de los medios de comunicación es evidente que es una necesidad de nuestros países, y me parece que el debate abierto en la Argentina es un debate muy promisorio. Durante prácticamente 25 años se habló muy poco, solo, insisto, en algunos círculos universitarios, algunos periodistas, pero poca gente compartía este tipo de debates, y la verdad es que no es un debate solo de gente entendida, digamos. Vamos a decir, si la comunicación es un derecho humano, los entendidos en comunicación son todas las personas. ¿Qué le podemos decir a quienes plantean que cada vez que se habla de esto, que se pretende analizar los medios o nuevas reglas de juego en materia de medios de comunicación, dicen que esto coarta la libertad de prensa o que coarta la libertad de expresión? Bueno, a mí me parece que ahí lo que aparece es de manera muy evidente la defensa de un interés, de un derecho, de un interés que se presenta como un derecho, se reviste como si fuera un derecho. Sabemos que en América Latina no son precisamente esas voces las que han defendido en los momentos terribles que tenemos en nuestro pasado la libertad de expresión social, y sabemos también que en términos de derecho a la comunicación, nada mejor para garantizar el derecho a la libre expresión que todos puedan expresarse. Es decir, parece una contradicción en sus propios términos, un oxímoron, el hecho de que para garantizar la libertad de expresión hay que clausurar el debate sobre cómo se regula la comunicación. Eso me parece que... Hay también quienes plantean que no debe haber regulación del Estado y que los privados pueden autorregularse. Sí, la autorregulación de los privados en realidad no funciona en ningún país del mundo en ningún momento histórico que uno pueda... O sea, no hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad en donde haya habido autorregulación de medios de comunicación. Pero además, pensando más sistemáticamente y no en el plano de la... Yo creo que eso es una mera consigna, digamos, porque quienes reclaman la no regulación, sin embargo, viven solicitándole al Estado que los subsidie, que los proteja, que impida la libre competencia en el sector. Entonces, si es libre concurrencia, es libre concurrencia. Si vamos a hacer la de Adam Smith, hagámosla en serio. Pero son estos sectores que paradójicamente en otros campos de la economía defienden la libre concurrencia los que quieren evitar cláusulas cerrojos que eviten la competencia en el sector de medios de comunicación. Yo en esto creo que tenemos que ser muy claros. La autorregulación no ha existido, no hay un ejemplo histórico que demuestre que la autorregulación es válida en materia de medios de comunicación. Como investigador de esta temática, si me permitís la licencia, como militante intelectual de quienes anhelan una comunicación mucho más plural y mucho más democrática, ¿entendés que en función de los procesos que se viven en distintos países de América Latina se podrá modificar el actual estado de situación? Yo creo, espero no pecar de optimista, que no es mi característica en general, pero yo creo que instalar debates, aunque no repercutan inmediatamente en cambio de legislación, instalar debates públicos sobre esta cuestión central ya cambia el mapa. Es decir, yo creo que el cambio ya existe, ya está hecho el cambio. Más allá de que algunos tenemos, por supuesto, abrigamos la esperanza de un cambio importante en la regulación. Pero el panorama de un sistema de medios sobre el que nadie podía opinar, sobre, digamos, muy oculto, muy oscuro, muy clausurado, muy enclaustrado, en la medida en que se hace público, ya eso representa un cambio radical, y esto es lo que ha sucedido en muchos países, en algunos casos con iniciativas para cambiar las leyes existentes y en otros, como en México, con la famosa ley Televisa, para evitar la consagración legal del monopolio informativo y del monopolio en medios de comunicación. Martín, muchas gracias por haber estado con nosotros y fundamentalmente por esa tarea que realizás de manera cotidiana y que nos permite todos los días informarnos un poco más acerca de todo esto. El agradecimiento es mío. Gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado. Recordar una frase del intelectual estadounidense Noam Chomsky, quien recomienda a las sociedades democráticas
tomar cursos de autodefensa intelectual para protegerse de la manipulación y el control de los grandes medios de comunicación. Al menos hemos tratado de llegar a ustedes con esta temática, con la idea de que se comience a entender la enorme gravitación, la enorme significación que tiene en el derrotero cotidiano de nuestra sociedad este tema. Muchas gracias.